Bueno, vamos a comenzar con la última clase del año, que es la de blancos terapéuticos en cardiopatía isquémica y en tono vascular. Comenzamos con cardiopatía isquémica y la definición de cardiopatía isquémica es un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, específicamente en el músculo estriado cardíaco. Si decimos que es un desbalance entre oferta y demanda, vamos a ver cada una de estas dos partes de la balanza. Por un lado tenemos la oferta, también llamada aporte de oxígeno, de los cuales tenemos dos factores. El primero es el flujo coronario, y flujo coronario implica un montón de cosas, pero lo más importante es la anatomía de las arterias coronarias, es cómo están las arterias que le llevan sangre al músculo cardíaco. Esta anatomía puede estar alterada por dos motivos: porque tengas adentro una placa de ateroma, que esto es lo más importante de la fisiopatología, las placas de aterosclerosis que van evolucionando, en algún momento esta placa se rompe y tapa completamente una arteria, o placas que tienen cierto tamaño y ocluyen en un porcentaje la luz de este vaso sanguíneo. Y la otra posibilidad es que la arteria no tenga placa de ateroma, pero que haga una vasoconstricción a este nivel, y cuando hace la vasoconstricción deja de llevar sangre al músculo cardíaco. Eso entonces es flujo coronario. Obviamente que por dentro de las arterias coronarias corre sangre y esta sangre lleva el oxígeno, por lo tanto disponibilidad de oxígeno, que eso es DO2, es el segundo factor importantísimo para la llegada de oxígeno al músculo cardíaco. Esta disponibilidad de oxígeno tenemos dos factores que son los más importantes, que son la hemoglobina y el gasto cardíaco. ¿Por qué la hemoglobina? Porque es la que transporta el oxígeno que van a utilizar los tejidos, y el gasto cardíaco es el volumen minuto cardíaco, que es el flujo de sangre, o sea, cómo bombea la sangre a través de estas arterias. Para entender por qué estos son los dos factores más importantes, tenemos que repasar la fórmula de la disponibilidad de oxígeno. La fórmula de disponibilidad de oxígeno dice que la disponibilidad gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y contenido arterial de oxígeno tiene esta fórmula, que es concentración de hemoglobina, que es quien transporta al oxígeno, por eso yo les contaba que es el factor más importante, por 1.34, que es una constante, es la cantidad de oxígeno que puede transportar cada gramo de hemoglobina, y esto lo multiplicamos por la saturación de oxígeno. La saturación, ustedes saben que lo normal es por arriba de 92%, como lo estamos poniendo en una fórmula, pongo 0,92. Es decir que cuando uno modifica la saturación no se modifica mucho la fórmula, porque si uno le da oxígeno a un paciente lo llevamos de 92 a 95% o a 97%, y en la fórmula o vas a poner 0,92 o vas a poner 0,97. Matemáticamente mucho no me modifica, Por eso es que de toda la primera parte de la fórmula la hemoglobina es lo más importante. Y la segunda parte de la fórmula es el oxígeno disuelto en sangre, que eso es presión arterial de oxígeno, por 0,003, y esto es el oxígeno disuelto que yo tengo en la sangre. ¿Por qué no es relevante el oxígeno disuelto? Porque los tejidos no lo pueden utilizar. Por otro lado, 0,003, cuando matemáticamente ustedes multiplican la presión arterial de oxígeno por este valor, te va a dar un valor matemáticamente despreciable. Por lo tanto, de toda la fórmula de contenido arterial de oxígeno, lo más importante es la hemoglobina, y entonces los dos factores que me quedan como importantes son gasto cardíaco y contenido arterial de oxígeno. ¿Por qué decimos índice cardíaco entonces en lugar de gasto cardíaco? Porque índice cardíaco es el gasto cardíaco dividido a la superficie corporal. Es decir que tenemos en cuenta el tamaño de cada paciente para saber si ese gasto cardíaco es el adecuado. Por otro lado, la otra parte de la balanza dijimos que era la demanda de oxígeno o consumo de oxígeno. Y acá tenemos varios factores. Por un lado, la tensión parietal es la tensión que sufre este músculo, y a mayor tensión parietal, más probabilidad de que este músculo necesite consumir oxígeno. Acuérdense que de la tensión parietal el factor más importante va a ser la presión arterial sistólica. En segundo lugar tenemos el inotropismo. Inotropismo es fuerza de contracción. Acuérdense que ya vimos propiedades cardíacas. Cuando un músculo se contrae más, o sea, lleva más fuerza de contracción, te consume más oxígeno. El tercer factor, y es uno de los más importantes, es la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca más alta hace que el corazón necesite consumir más oxígeno. Y el cuarto factor, en realidad,
Se llama doble producto, es una redundancia llamarlo doble producto, pero se llama así porque es una multiplicación. Y yo voy a multiplicar dos factores que ya utilicé arriba. Por un lado, la tensión arterial sistólica, que yo la usé para tensión parietal, y la multiplico por la frecuencia cardíaca. ¿Por qué lo llamo doble producto? Porque en un paciente tener las dos cosas es peor que la sumatoria, es justamente una multiplicación. Un paciente que está hipertenso y taquicárdico consume mucho más oxígeno que la sumatoria de estos dos factores. Por eso es un producto, es una multiplicación. Entonces, hay pacientes que pueden tener todo lo demás completamente normal, sus arterias coronarias normales, y el solo hecho de estar hipertensos y taquicárdicos le puede dar este desbalance entre oferta y demanda y me puede dar dolor de pecho, cardiopatía isquémica. Solo para repasar que lo más importante en la fisiopatología son las placas de ateroma. Esto lo van a ver ustedes en patología, así que yo no me voy a detener en las etapas evolutivas, cómo se va a ir formando la placa de ateroma. Cada ateroma va a tener una capa fibrosa que en algún momento puede romper, y si la placa se rompe, expone lo que está por debajo en el sitio de la ruptura de placa, y en ese momento se va a formar el trombo y eso me va a llevar a una oclusión total del vaso sanguíneo. Cuando hablamos de lo que es el tratamiento fisiopatológico, tenemos dos cosas. Si dijimos que es un desbalance entre oferta y demanda, vamos a intentar modificar este desbalance. Por un lado, podemos aumentar el aporte, y para aumentar el aporte voy a dar vasodilatadores coronarios, y acá tenemos a los nitratos, bloqueantes cálcicos, y por otro lado podemos disminuir el consumo, y esto también me modifica la balanza. Y para disminuir el consumo, tengo a los beta bloqueantes, a los bloqueantes cálcicos, a los nitratos y a una droga que se llama ivabradina. Esto, que es disminuir el consumo, es lo más importante en cardiopatía isquémica. Y si ustedes se acuerdan que de consumo había las dos cositas que nosotros multiplicábamos para el doble producto, van a ser las dos cosas que yo voy a intentar modificar. Y en un paciente que tiene cardiopatía isquémica, le voy a dar drogas que logren este objetivo terapéutico, que es bajar frecuencia cardíaca y bajar tensión arterial sistólica. A los pacientes con cardiopatía isquémica los queremos bradicárdicos y levemente hipotensos, con 90 de presión arterial sistólica. Desde la fisiopatología podemos atacar otros dos factores, que son la sangre. Yo sobre la sangre lo que puedo dar son antiagregantes plaquetarios, que ya lo vimos en otra clase: aspirina, clopidogrel, los inhibidores de la lipoproteína 2B3A, ¿se acuerdan de estos, no? Abciximab, eptifibatide y tirofibam. Heparina, porque yo en algunos pacientes los puedo llegar a anticoagular, y el uso de trombolíticos, que también lo vimos, que son drogas para romper el trombo que ya se formó. Y lo otro que puedo hacer es atacar la placa de ateroma, y para esta placa de ateroma voy a dar un grupo de drogas que son hipolipemiantes, que las vamos a estudiar el año próximo. Para finalizar, cardiopatía isquémica, en la evolución de los tratamientos, fíjense, año 1880 surgieron los nitratos, que fueron las primeras drogas para cardiopatía isquémica, que tanto disminuyen la demanda como aumentan el aporte. Año 1965 surgieron los primeros betabloqueantes. Al día de hoy tenemos betabloqueantes más nuevos, pero solamente bajan la demanda, no hacen nada con el aporte de oxígeno. Año 69 surge el bypass coronario, la cirugía de revascularización miocárdica, Favaloro, recuérdenlo, solamente aumenta el aporte, porque lo que hace es abrirme las arterias, no hace nada con la demanda de oxígeno. Los bloqueantes cálcicos o calcio antagonistas, que es lo mismo, actúan sobre los dos factores, bajan la demanda, aumentan el aporte. Año 77, intervencionismo, que son las angioplastias, cinecoronariografía con angioplastia de alguna de las arterias. Obviamente lo que hacen es solamente aumentar el aporte, y en el año 2005 surgió la ivabradina, que baja la demanda. La ivabradina tiene liñita punteada por dos motivos. Primero, porque es la más nueva, a partir de ahí no surgieron nuevas drogas, ya hace varios años, ¿no? Pero por otro lado, porque sirve solamente para el uso crónico, no me sirve para la cardiopatía isquémica en aguda. Bien, con esto finalizamos cardiopatía isquémica. Y ahora sí, el último de los temas del año, que son las drogas que afectan al tono vascular. Y tono vascular nos referimos justamente a los vasos sanguíneos. Para eso yo puedo hacer dos cosas con el vaso sanguíneo, que es vasocontraerlo, y para eso uso a los vasopresores
No usamos tanto la palabra vasoconstrictor, si bien lo decimos, es más correcto decir para nosotros vasopresor. Un vasopresor es una droga que produce vasoconstricción y eso eleva el tono vascular. Y después, por otro lado, tenemos las drogas vasodilatadoras, que lo que hacen es disminuir el tono vascular. Para entender cómo es esto de la vasoconstricción o vasodilatación, tenemos que repasar cómo es el caminito para la vasoconstricción a nivel del músculo lisovascular. Y en este caso, lo más importante para nosotros es arrancar desde el sistema adrenérgico. Tenemos por un lado el sistema adrenérgico liberando sus vasoconstrictores, en este caso norepinefrina o noradrenalina, sobre el receptor alfa-1, en este caso el receptor alfa-1 acoplado a proteína G, acuérdense que es proteína GQ. De este caso tenemos GQ, fosfolipasa C diacilglicerol, proteinquinasa C, que libera al retículo endoplásmico calcio y también hace abrir canales de calcio para que entre este calcio. Este calcio que se incrementa se va a unir a calmodulina, calcio-calmodulina se va a unir a la miosina y va a formar un complejo con la cadena liviana de la miosina y lo que produce es fosforilación de esta cadena liviana de la miosina y esto me permite la formación de los puentes cruzados entre actina y miosina. Recuerden que actina y miosina, músculo lisovascular, es distinto que el del músculo estriado cardíaco, que tenía la cabecita de actina y miosina. En este caso son puentes cruzados, es un entrecruzamiento total y esto me produce la vasoconstricción, me lleva a la vasoconstricción del músculo liso. Por otro lado tenemos otras sustancias que pueden ser vasoconstrictoras como por ejemplo la endotelina que hace un camino muy similar. Ahora cuando yo tengo la vasodilatación, que en este caso era el beta 2, noradrenalina sobre el beta 2, adenlatociclasa y en este caso era una proteína G y es inhibitoria, por lo tanto disminuye MP cíclico y en este caso lo que me lleva es a la vasodilatación. Acá es para que repasen, músculo liso vascular cuando tenemos apertura de canales de calcio tipo L a nivel de la membrana, me va a entrar calcio, además que sale del retículo endoplásmico, que es el que me reservaba calcio en el intracelular, unido a calmodulina, se une a la cadena liviana de la miosina, lo que me produce fosforilación de la cadena liviana de la miosina y esto me permite el entrecruzamiento con la actina y finalmente la vasoconstricción. Tenemos que repasar esto, que en realidad ya lo vimos, es solo un repaso porque lo vimos cuando hablamos de autónomo. El receptor beta 1 no está en el músculo lisovascular, por lo tanto por ahora nos olvidamos. Alfa 2 tampoco, lo que yo tenía era el receptor alfa 1, GQ, fosfolipasa C, diacilglicerol y recuerden que finalmente el segundo mensajero termina siendo el calcio. Existen otros neurotransmisores que actúan también sobre el músculo lisovascular. En este caso el que les voy a nombrar es 5 receptores, el 2, 3 y 4 y el 1 y el 5 van por separado porque actúan sobre diferente señalización. El 2, 3 y 4, pero principalmente el 2, proteína G inhibitoria, por lo tanto inhibe en latociclasa. Esto hace que la dopamina sobre sus propios receptores termine siendo vasodilatadora. Los 1 y 5 no están a nivel vascular, por lo tanto no los nombro. Pero sí lo que vamos a ver en un rato es que la dopamina termina siendo vasoconstrictora o la ponemos dentro del grupo de los vasoconstrictores o vasopresores, pero no es por este mecanismo. Porque en realidad, como les digo, sobre su propio receptor es vasodilatadora. Y es porque la dopamina es precursora metabólica de la adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, cuando uno le da dopamina como droga al paciente, le produce vasoconstricción, pero mediada por adrenalina sobre receptores alfa 1. Y el último neurotransmisor que les nombro es la vasopresina. Ustedes tal vez la conocen más como hormona, que es la hormona antidiurética. Esta vasopresina o hormona antidiurética se llama vasopresina, justamente su nombre lo dice, porque es vasoconstrictora. Y esta vasoconstricción la realiza a través de sus receptores B1. Este receptor B1, que es receptor de vasopresina tipo 1, proteína GQ, que estimula fosfolipasa C, inositol-trifosfato diacilglicerol y, por supuesto, segundo mensajero, calcio. Por lo tanto, vasoconstrictora mediada por receptores B1. Esto por cuando vayan a leer del libro la vasopresina les va a mostrar sus diferentes tipos de receptores. El que me importa a mí es el receptor B1 y cuando estamos hablando de miocito, que es donde termina produciendo la vasoconstricción. Para que recuerden, porque estamos hablando de tono vascular, presión arterial, tenemos una sistólica, una diastólica y una presión media y ahí tienen la fórmula de presión arterial media.
Y es importante recordar esto desde el punto de vista clínico porque muchas veces cuando uno busca el objetivo terapéutico en los pacientes nos referimos casi siempre a la presión arterial media, ¿no? Cuando das sobre todo una droga que es vasodilatadora, que uno busca que el paciente que esté hipertenso disminuya su presión arterial media porque es la que finalmente termina haciendo daño sobre los órganos. Tono vascular como título es este grado parcial de contracción que tienen los vasos sanguíneos porque tienen siempre cierto tono, no están ni totalmente contraídos ni totalmente dilatados. Y esto va de la mano de lo que llamamos resistencia vascular periférica, que es esta resistencia que opone el vaso sanguíneo a la circulación de sangre por dentro de ellos. Y para que este tono esté siempre en cierto equilibrio, que decimos que es un equilibrio entre la dilatación y la constricción, tenemos factores extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los extrínsecos que aumentan el tono vascular está todo lo neural, con los neurotransmisores como los que ya nombramos, y el humoral. Y dentro de los intrínsecos tenemos los metabolitos tisulares, hormonas locales, mecanismos miogénicos y factores de tipo endoteliales. Si hablamos de sustancias que finalmente son vasoconstrictoras o vasodilatadoras, que modifican este tono vascular, las catecolaminas son vasoconstrictoras, la angiotensina 2 es vasoconstrictora, la endotelina 1 es vasoconstrictora, y dentro de los vasodilatadores naturales, el óxido nítrico, la prostaglandina I2 o prostaciclina y el péptido natriurético auricular. Si nosotros mostramos noradrenalina, ya nombramos hoy esto, los que me daban vasoconstricción, la noradrenalina y la angiotensina 2, finalmente lo que hacen es liberar calcio desde los reservorios o hacer entrar calcio a través de canales de calcio tipo L, y este calcio, acuérdense el mecanismo de calcioquinasa para cadena liviana de miosina que me lleva a la vasoconstricción. Mientras que los vasodilatadores, así sea óxido nítrico o en este caso péptido natriurético auricular, lo que hacen es elevar el GMP cíclico que estimula una quinasa y a la miosina fosfatasa, que esto desfosforila la cadena liviana de miosina, y cuando la miosina está desfosforilada me da la vasodilatación. Si hablamos de drogas que son vasopresoras, la dopamina como droga es vasopresora, ya les conté que el mecanismo es porque termina siendo precursora de adrenalina y noradrenalina, la norepinefrina o noradrenalina, que es lo mismo, la vasopresina dada como droga, y la etilefrina, que es un derivado de la adrenalina que también termina siendo vasoconstrictora. Acá tenemos el grupo de drogas que pueden terminar teniendo algún efecto vasoconstrictor, y esto tal vez para ustedes es demasiado, solamente para que se fijen que hay un montón de drogas que tienen diferentes acciones sobre los tres receptores adrenérgicos beta 1, beta 2 y alfa 1. Recuerden que aquellas drogas que tengan acción alfa 1 van a ser vasoconstrictoras, aquellas drogas que tengan acción beta 2 serían vasodilatadoras. En este caso, ¿qué nos pasa con drogas que tengan una cruz y una cruz? Y bueno, estas son drogas como por ejemplo la dobutamina, que no se sabe exactamente bien cuál va a ser su efecto a nivel vascular. En algunos pacientes produce vasoconstricción y en otros vasodilatación. Mientras que en alguna droga como la epinefrina, cuando ustedes vean que hay más cruces sobre el alfa que sobre el beta, significa que predomina el efecto alfa, por eso la epinefrina o adrenalina termina siendo más vasoconstrictora. Y por último, si hablamos de drogas que son vasodilatadoras, estas actúan sobre el componente vascular, ya sea con vasodilatación venosa, y esto reduce precarga, o arterial, y esto reduce poscarga, o ambas simultáneamente. Por lo tanto, tenemos drogas que son vasodilatadores venosos, vasodilatadores arteriolares y vasodilatadores arteriovenosos o también llamados mixtos. Dentro de los que son solo venosos, disminuyen la presión y el volumen telediastólico ventricular, la presión capilar pulmonar y los signos de congestión pulmonar. Y en este grupo tenemos a los que llamamos nitratos. Tres drogas que forman parte de los nitratos: la nitroglicerina, el dinitrato diisosorbide y el mononitrato diisosorbide. Vasodilatadores arteriales disminuyen resistencia vascular periférica, es decir, la poscarga, y en dosis altas llevan una disminución excesiva de la presión arterial, y en este grupo están la hidralacina y alfa-metildopa. Y dentro de los que son arteriovenosos o mixtos, reducen tanto la pre como la poscarga, y acá tenemos al nitroprusiato de sodio, a los bloqueantes alfa 1 como la doxazosina, a los IECA y los ARA2, que esto ya lo vimos cuando hablamos la vez pasada de sistema renina-angiotensina-aldosterona, de los IECA en alapril, de los ARA2 en losartán, y los bloqueantes cálcicos como la amlodipina.
Solamente les muestro una palabrita de los nitritos y nitratos. Los dos son dadores de óxido nítrico. El óxido nítrico estimula agua en la ciclasa, esto me da GMP cíclico. El GMP cíclico estimula a la proteinquinasa C, esto disminuye el calcio intracelular. Acuérdense que desfosforila la cadena liviana de miosina y finalmente me lleva a la vasodilatación. Y con esto ya estamos terminando. Les muestro por último la clasificación de drogas antihipertensivas, si estamos hablando de drogas que vasodilatan y que se les voy a dar a pacientes hipertensos, los diuréticos, que ya los vimos, los simpaticolíticos como beta-bloqueantes, bloqueantes alfa 1, bloqueantes que son alfa y beta en simultáneo, y simpaticolíticos centrales. Después están los bloqueantes cálcicos, los IECA y los ARA2 o ARB, bloqueantes receptor de angiotensina, y los que son vasodilatadores arteriales como hidralazina, minoxidil, o arteriales y venosos como los nitritos y los nitratos. Y con esto llegamos al final de este año, un año difícil, distinto. Espero haberles ayudado, haberles servido con todo lo que vimos. Y bueno, los dejo para que estudien y mucha suerte en el examen.